Pido a Dios que esté con nosotros y nos guíe en el estudio que vamos a tener a continuación. En este momento vamos a volver al sexto día de la creación de Dios, la creación de Dios de este mundo. Dice en el capítulo 1 del Génesis y en el versículo 26, dice aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y añade que va a dominar y lo demás que el texto dice, pero a fines o con propósito al tema o estudio que estamos teniendo, la lectura la hacemos aquí. Y vamos a repetir otra vez lo que ya leímos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está diciendo que ese ser que Él va a crear, lo va a crear de acuerdo a su semejanza, de acuerdo a su imagen. Pero salta a la vista la expresión que Dios dice. Dios es una palabra singular, habla de un Dios, de Dios. Pero cuando Dios habla, no dice con quién está hablando. Pero se ve que antes de crear al hombre aquí en la tierra había alguien presente, porque Dios está diciendo, hagamos. Y si la palabra que Dios está diciendo es hagamos, significa que esos que están presentes con Dios tenían el poder de crear al hombre y que ese hombre iba a ser de acuerdo a su imagen y de acuerdo a su semejanza, porque si no, no hubiera usado la palabra hagamos. Si en vez de decir hagamos, dijera voy a hacer al hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza, pero eso no es lo que dice. Dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a analizar, de acuerdo a lo que la Biblia dice, esa expresión de hagamos. Antes de seguir, quiero llamar la atención eh, sobre esto. Estamos aquí pisando en terreno santo. Estamos entrando en un análisis del cual ninguna criatura hecha por Dios puede llegar a entender o a conocerlo todo. Nosotros los seres humanos, los ángeles creados por Dios, los hijos de Dios del lugar donde Él los haya creado, ninguno de nosotros podemos entender a plenitud quién es Dios y cómo es, porque nosotros somos creados y un ser creado no puede conocer todo lo que hay, todos los misterios que componen al Dios creador o que tienen que ver con el Dios creador, porque Dios es mucho más de todo lo que nosotros podamos hacer. Es más, no es sabio que con nuestra imaginación tratemos de razonar o pensar con exactitud todos los misterios que envuelven en este concepto, en esto, porque Dios es una persona, Dios es el creador. Somos prueba de que Dios es un creador porque nosotros existimos. Somos seres creados, el universo está ahí y el universo salió de las manos de Dios. Pero necesitamos fe para creer
en una cosa que nosotros no vimos. Necesitamos fe para creer que Dios es el creador. Es más, en la palabra de Dios dice un texto que entendemos por fe. Desde luego, es más fácil tener fe en el Dios creador que en los conceptos de la evolución que ponen una materia que ha existido siempre y no dice de dónde existió. Una materia que no se destruye, que se transforma pero que no se destruye. Para creer en los conceptos de la evolución hay que tener una fe mucho más grande que en Dios, porque una fe en Dios tiene un apoyo, porque Dios en la Biblia ha dado explicaciones, ha dado declaraciones que nos ayudan a entender que Él es el creador y los motivos que tuvo para crearnos. En una evolución nosotros no tenemos nada más que lo que alguien dijo sin ser científico, ni probarlo en un laboratorio. Es más, las personas que más hablaban de esto eran personas aparentemente religiosas, el creador del famoso Big Bang o eh, de las especies de Darwin. No eran científicos, eran personas religiosas. Bien, después de llamar la atención a esto, de poner este stop que nos dice, ten cuidado en el terreno que estás andando, porque es un terreno santo, vamos a analizar, porque está en la Biblia, porque está de acuerdo con lo que Dios dio en la Biblia, con lo que Dios inspiró en la Biblia, vamos a analizar lo que nosotros podemos saber y hasta dónde podemos saber de Dios y de la forma en que Él se ha revelado al ser humano. Antes de seguir, vamos a leer unas declaraciones en la Biblia que nos hablan del peligro que tiene el ser humano cuando comienza a comparar a Dios con alguna otra cosa. Esto está escrito en el libro de Deuteronomio. El capítulo es el capítulo 4. Los versículos 16 hasta el 19, a los que yo me voy a referir en este momento. Así que voy a leerles. No os corrompáis haciéndoos escultura o figura alguna de hombre o de mujer, ni figura de ningún animal terrestre, ni de ningún ave que vuele por el cielo, ni figura de ningún animal que se arrastra por el suelo, ni figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y al levantar vuestros ojos al cielo y ver el sol, la luna y las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar a poneros en ellos y adorar, cosa que el Eterno vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. Esta declaración bíblica está diciendo que nosotros los seres humanos tenemos que tener cuidado y no corrompernos, no hacer escultura de hombre o mujer. Por lo tanto, cuando Dios dice que somos creados a su imagen y semejanza, no podemos decir que Dios es igual a nosotros en nuestra figura, porque Dios está diciendo que no podemos igualarlo, que no debemos hacer ninguna estatua, ninguna figura de hombre o mujer. Por lo tanto, aquí queda una cosa implícita. Hacer figuras de personas y decir que representan a Dios, Dios lo tiene como una cosa que nos corrompe. No debemos corrompernos haciendo esto. El ser humano es dado a adorar muchas cosas. Se ha adorado y se adora al sol, a la luna, a los astros del cielo. Para muchos hombres la tierra es un dios. Para muchos hombres las cosas que hay en la tierra es un dios. Inclusive otros hombres han dicho que Dios es
el conjunto de toda la naturaleza, que una flor es Dios, que el aire es Dios, que un animal hermoso es Dios, o que el ser humano en distintas reencarnaciones llega a un momento en que se va purificando y avanzando y llega a formar parte de Dios. Todas esas cosas son aberraciones. Los seres humanos comienzan a buscar en lugares de la tierra, de las montañas, en cualquier lugar, comienzan a buscar una energía llaman positiva, porque esa energía es Dios. Es más, algunos seres humanos piensan que dentro del mismo ser humano está la energía positiva que debemos tener para lograr lo que nosotros querramos lograr. Y que cuando queremos evolucionar nosotros mismos en algo mejor, pues que miremos dentro de nosotros mismos, porque dentro de nosotros mismos está esa energía y seríamos como Dios. Todo esto tiene un origen. El origen de todos estos conceptos y otros muchos que yo no he mencionado aquí fue en el cielo. Fue el lugar donde Dios creó a Lucifer, el lucero, un ser de una belleza extraordinaria, de una capacidad extraordinaria, tenía mucho brillo. Ese ser poderoso, cuando estaba en la presencia de Dios, en el paraíso con Dios, comenzó a pensar en él, llegar a ser Dios y ocupar el lugar de Dios. Ese ser dijo para él, y eso está en la Biblia, eso lo vamos a analizar, ya anteriormente en otro tema lo analizamos un poco. Ese ser decía dentro de él, subiré a las alturas, estableceré mi trono en las alturas y seré semejante a Dios. Y cuando ese ser vino a la tierra y tentó al ser humano que Dios había creado, le puso en la cabeza a la mujer que si desobedecía la palabra que Dios había dicho y usaba el fruto que Dios había dicho que no comiera, iban a tener los ojos abiertos y que iban a saber el bien y el mal y entonces iban a ser como Dios. Y eso es algo que el ser humano ha tenido dentro de él después que el pecado entró. El deseo de ser también Dios. Pero los seres humanos no somos Dios. Los seres humanos somos solamente criaturas. Solo hay un Dios, es el Dios creador. Y ese Dios creador se puso de acuerdo consigo mismo, porque eso está en la Biblia, y habló cuando iba a ser al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Antes de entrar a analizar qué cosa es ser creados a imagen y semejanza de Dios, creo que debemos entrar a analizar quiénes estaban con Dios en el momento en que estaba creando al hombre. Bueno, la misma Biblia, en el capítulo 1, hablando de la creación de este mundo, en el versículo 2 dice, la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Otra traducción bíblica dice, incubaba sobre las aguas. Así que ahí tenemos a alguien que está presente en la creación de este mundo. Y ese que está presente dice que es el Espíritu de Dios. Bien, también la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
texto que ya nosotros leímos en otro tema, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Voy a leer hasta aquí nada más. Ahora voy a leerle el versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo de Dios recibió del Padre. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo vino a la tierra y se hizo un hombre. Está hablando de Jesús. A esto solo lo vamos a analizar así, porque después vamos a estudiar esto más adelante. Así que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, allí estaba el Padre, estaba el Verbo que era el Hijo y estaba el Espíritu que es el Espíritu Santo. Ellos tres estaban en la creación y la palabra dice que Dios dijo. Por lo tanto, ellos tres, de acuerdo a esta declaración bíblica, ellos tres es Dios. Cada uno es Dios. Entonces, la palabra Dios es una palabra singular que representa una pluralidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con este tema vamos a dejarlo aquí y en el próximo continuaremos. Dios nos bendiga y nos guíe en este análisis tan importante y tan sagrado. Debemos respetar lo que la Biblia dice y creer solamente lo que la Biblia dice. Dios nos bendiga. Amén.